eh, intentando grabar. No sé si te pasa. Ahí está, ahora Ahí sí. está, ahí está. Perfecto. Hola, buenas tardes, Andrea. Justo sumándote. Perfecto, bienvenida. Bueno, buenas tardes, ahora sí, oficialmente a todos. Mi nombre es Adriana Narváez, soy la rectora del instituto y les doy la bienvenida a esta charla que forma parte de un ciclo que venimos teniendo durante todo el año. Evidentemente, la modalidad virtual ha favorecido a que podamos realizar muchísimas más charlas o que todos, digamos, más allá de nosotros ya tener experiencia en la modalidad, evidentemente todo esto, una de las, dentro de todas las consecuencias, una positiva es que es como un buen fomento a que se puedan llevar adelante estos encuentros. En el caso de hoy, contamos para brindar la charla con el doctor Ricardo Torres Brizuela. Él es abogado, es doctorando en el doctorado de Ciencias Jurídicas, ha realizado cursos de comercio exterior y derecho aduanero, que es su especialidad. De hecho, es socio del estudio Alais y Torres Brizuela, que el doctor Alais también ha participado de este ciclo de charlas, con muy buena predisposición, al igual que Ricardo, y es ex miembro de la Dirección General de Aduanas, correspondiente a la FIP, a la Dirección Federal de Ingresos Públicos. Y bueno, el tema de hoy, el tema que nos convoca, son los contratos de compra-venta internacional de mercaderías, un tema que evidentemente a todos los que estamos y somos operadores del comercio internacional eh, nos tiene que importar muchísimo, porque si bien sabemos en la realidad, en la práctica, que lamentablemente muchas veces no se llevan adelante las operaciones a través de la celebración de un contrato de compraventa internacional, luego, en caso de darse alguna controversia, evidentemente es mucho más difícil y más costoso a todo nivel, monetario, tiempos, como para poder solucionarlo. Así que sería una buena práctica, ¿no? El incremento de la celebración de contratos de compraventa internacional. Justamente el doctor, bueno, hoy nos va a clarificar todo este tema. Y bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Lo dije antes en forma privada y ahora agradezco, aprovecho, digamos, a agradecerte en forma pública la buena predisposición para llevar adelante esta charla. Así que bienvenido y comenzamos con la charla en sí. Bueno, bueno, muchísimas gracias, Adriana, gracias por la invitación. El Instituto de, como te decía recién, el Instituto de Capacitación Aduanera está en mi corazón porque he sido profesor ahí y sé de la extraordinaria tarea que hacen para que poner, ¿no es cierto?, en acción a gente que se dedica a esta fascinante tarea del comercio exterior. Efectivamente, como bien decía Adriana, yo, digamos, mi carrera profesional empezó hace muchísimos años en la aduana. Empecé a trabajar a los 18 años cuando vine de La Rioja. Era joven y buen mozo en aquella época, tenía solamente 18 años y empecé en la aduana. Y poco a poco, luego de recibirme, me empecé a especializar en este tema. Y hace algunos años, a raíz de una inquietud de capacitación, me empecé empecé a profundizar este tema que lo había visto desde el punto de vista aduanero a este tema de la compra-venta internacional de mercadería. ¿Por qué es importante? Yo voy acá a dar un ejemplo y voy a apelar un poco a la experiencia cotidiana de ustedes. Si ustedes quisieran alquilar un departamento, este, y supongamos que es de propiedad de ustedes y lo quisieran alquilar y viene algún interesado, seguramente ustedes le van a pedir toda una serie de requisitos, a saber, firmar un contrato por escrito. Segundo, una garantía. Seguramente le pediremos una suerte de veraz y eventualmente también una constancia de su certificado de sueldo, ¿no es cierto? Salario, su constancia de salario y demás. Es decir, vamos a tomar toda una serie de recaudos para asegurarnos precisamente que el departamento esté precisamente a buen resguardo
de cualquier inconveniente que tenga. Ese contrato va a ser por escrito, no va a ser de palabra o un simple intercambio de mail, eventualmente una firma certificada, etcétera, etcétera. ¿No? Y como bien decía un profesor, un colega, si para un contrato que invento, ¿no es cierto? Tenga un alquiler de 10.000 pesos por mes, con lo cual va a ser un monto anual de 120.000 pesos, es decir, 3 años va a ser 360.000 pesos. Para un contrato de 3 años por 360.000 pesos, toman todos esos recaudos, llama la atención que en sus trabajos, es decir, que en materia de compraventa internacional de mercadería, que involucra miles y cientos de miles y hasta millones de dólares, no se haga un contrato por escrito cuando en situaciones, insisto, mucho menores, lo estamos haciendo. ¿Por qué? Y esto apelo a mi experiencia y ahora voy a contar lo que yo llamo el cuento chino. ¿Por qué la gente que trabaja en el comercio exterior se confía con un simple intercambio de proforma, con un simple envío de mails y en muchos casos, y les puedo asegurar que hablo con conocimiento de causa, eh, arreglos verbales de cientos de miles de dólares? Claro, el problema es que cuando funciona, no pasa nada, ¿no? Este profesor habla, exagera, habla de más, las cosas funcionan de otra manera en el comercio internacional, etcétera, etcétera. El problema, y lamentablemente yo soy como el médico, que solamente veo enfermos, no veo sano, lamentablemente los que vienen al estudio en general son cuando tienen problema. Y les puedo asegurar que más de una vez me ha pasado esto. Y este es antes de iniciar un poco la charla, el cuento chino que yo siempre cuento. Un cliente mío me viene a ver y me cuenta la siguiente situación. Él sigue comprando, ¿no? A un proveedor chino, accesorios de esos, le compraba hace muchísimos años, un cliente de confianza, y en un momento dado ese producto em, se le aplica dumping, ¿no? Se aparece una investigación de dumping, se le aplica dumping, por lo tanto, saben ustedes perfectamente lo que es el dumping, los tributos que se le debe aplicar normalmente a la mercadería, le debe aplicar otro tributo más que es precisamente un derecho antidumping. Con lo cual era muy alto ese derecho antidumping, con lo cual lo que le dice al proveedor chino es que le cambie la mercadería, es decir, no se haga más con esa aleación de metal, que es la que tenía dumping, sino que se le haga con otra aleación de metal que no tenía dumping. Pero para tener claridad o para estar seguro de que el chino, es decir, su proveedor lo entendió, le pide que le mande una muestra. Llega la muestra, la diferencia de aleación metálica no era a la simple vista, con lo cual se hace un estudio metalográfico y efectivamente surge que es de la nueva aleación, es decir, aquella que no estaba incursa en dumping. Con lo cual, mi cliente le dice, ahora sí, mandame la mercadería. Le manda varios contenedores. La mercadería llega acá, el verificador de aduana le dice, estimado importador, esta mercadería tiene dumping. Empiezan a discutir y logra convencer, según me cuenta el cliente, al verificador que esta mercadería no tenía dumping porque estaba hecha de otra aleación. El verificador le libera la mercadería, pero con muy buen criterio le deja le toma una serie de muestras que lo manda al INTI a los efectos de revisar efectivamente de qué mercadería se trataba. Si la de la mercadería A, imaginemos, que tenía derecho antidumping, o de la mercadería B, que no tenía derecho antidumping. Mi cliente se lleva la mercadería, la vende, o sea, es liberada la mercadería y dispone de ella convenientemente. Y al tiempo, saben ustedes que lamentablemente los estudios en el INTI no son rápidos, con lo cual al tiempo la aduana le notifica que la mercadería había salido mal, es decir, respondía a aquella que tenía derecho antidumping. Por lo tanto, fíjense ustedes
Mi cliente tiene dos problemas. Uno, frente a la aduana, evidentemente esto va a merecer una declaración inexacta, por lo tanto un sumario, en donde va a tener que pagar multa y tributos. Y además tiene un problema de disconformidad de la mercadería, es decir, tiene un problema comercial porque el proveedor de la mercadería le mandó mal la mercadería. Y ese mandarle mal la mercadería, es decir, esa disconformidad en el envío de la mercadería le trajo problemas. Por lo tanto, mi cliente con mucho derecho se sentía damnificado y por ende venía a verme a mí para ver qué se podía hacer. En realidad venía a verme porque generamos una estrategia, pero además me pregunta este tema, bueno, ¿qué hago con mi proveedor? Porque le tengo que reclamar que se equivocó. Y efectivamente me muestra el intercambio de mail con el proveedor y el proveedor dijo, sí, we apologize, disculpen, nos equivocamos, mandamos otra mercadería. Muy bien. A lo que yo le pregunté, porque él me preguntó, ¿qué hago con cómo soluciono este problema con el cliente? Lo primero que le pregunté es si tenía contrato. ¿eh? Me dice, no, tengo un intercambio de proforma, pero jamás hice un contrato por escrito en donde se establecen las obligaciones de las partes y además tampoco tengo dónde pleitear, no tengo nada de eso. Pero mirá que acá está involucrado mucha plata. Y sí, pero ¿sabes qué? Hace 10 años trabajo con él y siempre trabajé así. ¿Ven? Un poco es esta idea, ¿no? Es decir, como dice el famoso chiste de este conjunto humorístico Lelutier, la confianza mata al hombre y embaraza a la mujer, ¿no? Muchas veces la confianza genera este tipo de cosas. Quiero adelantar desde ya. ¿Está mal que este intercambio de proforma se llame contratos? No, no está mal. ¿Qué pasa cuando tenga problemas, como a mi cliente del cuento chino? Bueno, ahí tengo que ir a otro tipo de solución. Entonces, a partir de ahora lo que intento es ni siquiera convencerlos, sino dejarles como reflexión la importancia de un contrato en materia de compra-venta internacional de mercadería. Y cuando estoy hablando de contrato, por supuesto, reitero, el intercambio de proforma tiene que ver con un contrato. Pero lo que estoy hablando es de un contrato escrito que ambas partes firmen y que se establezcan toda una serie de cuestiones que iremos viendo, pero fundamentalmente, cosa que no veremos porque no tiene que ver con la Convención sobre Compraventa Internacional de Mercadería, pero que se establezca dónde pleitear y quién, bajo qué ley pleitear. Porque mi cliente no sabía si pleitear en Argentina, si pleitear en China, bajo qué ley, bajo qué condiciones, todo lo demás. ¿Por qué? Porque no estaba previsto. Por supuesto, si no está previsto, los jueces y eventualmente un árbitro, aunque no lo sé, el sistema arbitral, porque no se pusieron de acuerdo precisamente con el cliente cómo iban a dirimir esta controversia, el juez puede hacer lo que es, se llama en derecho el derecho internacional privado, ¿no es cierto? Entender cuál es la ley aplicable y cuáles son las normas y cuál es la jurisdicción que va a entender en el tema. Pero todo eso es mucho más complejo. Entonces, un poco la invitación es a pensar que necesitamos, de acuerdo a la importancia de ese contrato, un instrumento a partir del cual ustedes puedan establecer claramente eh, las acciones, deberes, consecuencias de los incumplimientos de las partes. Bien, entonces, bienvenidos a analizar la importancia y darles algunos tips muy prácticos respecto a este tema de la compra-venta internacional de mercadería. Déjenme compartir, a ver si puedo. Yo te confirmo cuando se vea, Ah, Ricardo. sí, sí, pero espérate que este, como dice tu Sam, puede fallar. Espérate un poquito que voy a ver si acá está. Ahora sí, déjame ver.
Em, ténganme paciencia. Sí, no hay problema. Fíjate que dice, donde dice una Ahí ventana, está. ahí está comenzando a presentarse. Perfecto. Ok, bueno, muy bien. Un poco, como les decía, la invitación a esto, ¿no? A ver los principales postulados de la compraventa internacional de mercadería. Esto no es común en los instrumentos internacionales, pero en este caso tenemos la gran ventaja de tener un instrumento que es la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, que nuclea los principales postulados. En nuestro país es ley, es la ley 22.765 y esto es un gran, un gran aporte, ¿no es cierto? Porque con muchos países, al igual que la Argentina, tenemos un instrumento común, ¿no? Fíjense, 89 países dice en esta filmina, pero creo que son un poquito más, son 93 países que ya aceptaron este instrumento legal que establece los principales postulados de la compraventa internacional de mercadería, que se celebró esta convención para establecer todos estos requisitos en Viena en 1980, ¿no es cierto? Y um, durante todo este tiempo fueron los países aceptando ese instrumento legal, mediante el cual entonces 93 países saben a qué atenerse, ¿no es cierto?, en materia de compraventa internacional de mercadería. Eh, ¿Saben qué país acaba de firmar hace muy poco? Un país con el cual nosotros tenemos mucho intercambio comercial. Y fíjense, la convención es del año 80 y recién, si mal no recuerdo, 2017, 2018, puede ser un poquito antes, recién se adhirió a esta convención. Fue Brasil, ¿eh? Brasil recién en el 2017 se adhirió a esta convención. Fíjense que eso significa que anteriormente a 2017 no valían las compraventas que hicimos con Brasil. Sí, sí, por supuesto que valen, pero no tenemos un instrumento común, no tenemos un lugar común en donde recurrir, por ejemplo, en caso de controversias o problemas, por ejemplo, en la disconformidad de la mercadería o no. Entonces, lo importante que ustedes tienen que saber, lo primero que tienen que saber es si ustedes celebran un contrato o su establecimiento que está en la República Argentina y que es signataria de esta convención, tienen que fijarse que su otra parte se tenga un establecimiento en un país que haya firmado la convención para entender que se aplica esta convención. Si no, no significa que no van a poder hacer negocios, sino que van a tener que tener más recaudos a la hora de redactar este contrato. Pero fíjense, esta idea de 89, 93 países hace que 2/3 partes de la población del mundo disponen del mismo conjunto de normas. Esto en materia internacional, en donde tenemos distintas jurisdicciones, en donde tenemos distintas legislaciones, no deja de ser una excelente noticia. Más de las 2/3 partes del conjunto del comercio internacional quedan gobernadas por esta Convención de Viena. Esta convención tiene 3 partes. La primera parte, que vamos a ver muy rápidamente, son las reglas relativas al ámbito de aplicación de la convención. La segunda parte es cómo se forma un contrato, ¿no es cierto? ¿Qué es la oferta? ¿Qué es la aceptación de la oferta? Y en la que, tiempo de detenerme mucho más, es la tercera parte, que son los derechos y obligaciones de los compradores y vendedores y las acciones en caso de incumplimiento, que esto es lo que me interesa remarcar mucho. Muy bien, vamos al ámbito de aplicación. Para que sea aplicable esta convención y para que de alguna manera se apliquen estos contratos de compraventa internacional de mercadería, va de suyo que tiene que ser una compraventa. ¿Eh? Saben ustedes que una compraventa es un intercambio de dinero por mercadería. ¿Sí? Yo te mando la mercadería, vos me mandás el dinero. Eso es
compra-venta. Hay otros contratos, saben ustedes, un contrato de locación de servicios, un leasing, en fin, un contrato de distribución, un contrato de franchising, todo esto se puede hacer a nivel también internacional. Hoy tenemos muy en boga y de hecho hemos empezado también a dar algunas clases sobre exportación de servicios. Adriana, también te ofrezco, si querés, después damos una clase sobre exportación de servicios, pero Sí, claro. en este Sí, sí, caso Ricardo. tiene tiene que haber entonces un intercambio de mercadería y por dinero, ¿no? Que sea internacional. Ya vamos a ver en la filmina siguiente qué significa la internacionalidad. Eh, para adelantarme, porque soy muy ansioso, le digo lo que no significa. Si yo soy de Argentina y alguien, qué sé yo, de Bolivia o de Brasil me vende algo, es un ciudadano, una persona brasileña, una persona boliviana, pero que vive en la ciudad de Córdoba y tiene su establecimiento en la ciudad de Córdoba, no significa que porque esa persona sea boliviana o sea brasileña, en el ejemplo que estoy dando, significa que sea internacional. La internacionalidad va a estar dada por el establecimiento y no por la nacionalidad del que me vende. ¿eh? Que sea de mercadería, ¿no? Ustedes saben por el artículo 10 del Código Aduanero que mercadería significa todo objeto susceptible de ser importado o exportado, tiene que ser un bien mueble. Hay algunas cuestiones vinculadas, por ejemplo, al software. Acuérdense que esta convención es del año 80. Yo sé que muchos de ustedes son nativos digitalmente hablando y que nacieron con Internet. En lo que tenemos algunos, creemos que hay vida antes de Internet, que no se acaba nuestra vida con Internet porque somos migrantes digitales y no nativos digitales. Pero bueno, se discutía este tema del software, ¿no es cierto? Porque en la década del 80 todo el tema del software recién empezaba a desarrollarse. Pero en principio, la mercadería tiene que ser un buen mueble, es decir, corpóreo, y ser susceptible de ser importado y exportado. Y por último, que no exista ninguna exclusión, ya sea por las partes o por la convención. Ya me adelanto a decir que lo que rige, saben ustedes, en materia de contrato, no sé si vieron algo de legales estos chicos, es la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad. En materia contractual, entre las partes pueden decidir qué ley aplicar, qué normativa, bajo qué juez, si eso va a ser un árbitro, va a ser un juez, todo eso lo pueden decidir ustedes. Por lo tanto, puede ser que porque la ley, mejor dicho, la transacción se hace con dos países que firmaron la convención, se aplique esta sobre los contratos de compraventa de mercadería, pero antes decide excluir. Por lo tanto, ahí no se aplica la convención. Van a ver que la convención tiene unas reglas de mercaderías a las cuales no se aplica la convención. Pero en principio esto tiene que ser el ámbito de aplicación, que sea compraventa, que sea internacional y que sea de mercadería. Como les decía recién, las partes tienen libertad de contratar, por lo tanto, las partes pueden excluir la aplicación de la presente convención, puede decir, miren, todo muy lindo lo que hicieron en Viena, pero para nosotros no se aplica. Si ustedes me apuran con un consejo, les diría, sobre todo si hay involucrado mucho dinero, yo no haría eso. Por supuesto, esto va a ser una negociación de la parte. A veces en ese contrato uno no tiene mucha capacidad de, de discutir, no sé, prácticamente muchas veces uno tiene una suerte de contrato de adhesión, como cuando va al banco y hace una cuenta corriente, ¿no es cierto? No discute mucho, o lo toma o lo deja, pero si ustedes pueden discutir, yo les diría que no excluyan la convención porque tienen muchas cuestiones que a lo mejor ustedes no previeron en su contrato escrito. Si la excluyen, el contrato tiene que ser mucho más voluminoso, tiene que de alguna manera establecer muchas cosas que supletoriamente están en la convención y que como no se va a aplicar, deben ustedes ponerla, ¿no es cierto?, en ese contrato. Pero en principio yo les diría, como regla,
regla general traten de incorporar, sin perjuicio de lo que escriban en ese contrato, de incorporar supletoriamente esta convención sobre contratos de compraventa internacional de mercadería. Esta convención establece algunos principios de interpretación que son cuestiones que la propia convención ha querido dejar en claro, sobre todo a los jueces o a los árbitros que van a interpretar, ¿no es cierto?, nuestro contrato. Acá no me voy a detener sobre muchas cuestiones, sí la observancia de la buena fe. La observancia de la buena fe es un principio jurídico. Es un principio jurídico, no es un principio que está vinculado a la moral, obviamente reconoce por supuesto un punto de vista valorativo y hasta se diría de cosmovisión, ¿no es cierto? Pero no es moral ni religioso, ni responde solamente a ser buenas personas, tiene que ver con un principio jurídico que es este tema de la de la buena fe, perdón. De modo tal, por otro lado, si los tuviese más a mano en una clase, les preguntaría a uno o a varios si estaría en contrato en el cual se establezca que las partes dejan de lado la buena fe. La sensación que tengo es que yo no haría ningún tipo de contrato con alguien que ya me propone dejar de lado la buena fe, ¿cierto? Me parece que es un elemento básico central. Pero quiero insistir en esto, es una cuestión jurídica, y por lo tanto es una de las excepciones a este principio, ¿no es cierto?, de libertad de forma y de contratación, ¿no es cierto?, que tienen las partes. Pueden incorporar y excluir muchas cosas, no, entre otros, el principio de buena fe es esencial en materia contractual. Bien, otro elemento muy importante sobre el cual me voy a detener mucho es el artículo 8 de la Convención, que dice que eh, el árbitro o el juez y las propias partes se van a tener que atener a la intención de las partes. Y cito textualmente la Convención: cuando la otra parte haya conocido o no haya podido ignorar cuál era esa intención. Moraleja: si ustedes van a hacer un contrato, que quede claramente establecido cuál es la intención que ustedes tienen. Miren, eh, seguramente más de uno de ustedes tendrá novia, novio, estará casado, estará en pareja, qué sé yo, todo lo demás. O, cosa que yo no identifico en mi caso, este, mm, tendrán secretarias, colaboradora, asistente, como quieran, o asistenta, ¿eh? este, como quiera que le llamen ustedes, y habrán notado más de una vez que nosotros suponemos que hemos sido claros en las instrucciones o en las cuestiones que hemos hablado, por ejemplo, en mi caso, con mi esposa, ¿no? Y la otra persona cree haber entendido otra situación distinta a la mía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y bueno, porque hay errores en las comunicaciones, hay inferencias, hay toda una serie de situaciones, como saben muy bien, que hacen y que llegamos muchas veces a un teléfono descompuesto. Por lo tanto, yo les diría que en materia contractual no presupongan nada, no den por obvio nada y no den por supuesto algunas situaciones porque hace mucho tiempo lo hacemos, ¿no? Yo les diría que, como dicen los españoles, el papel todo lo soporta. Acá lo breve, si lo bueno, si es breve, es dos veces bueno, yo le diría no necesariamente, ¿no? Entonces, si tienen que escribir más para que quede claro qué es lo que están comprando, qué es lo que están vendiendo, bajo qué términos, en qué plazo, cómo va a llegar la mercadería, cuál va a ser el embalaje, qué tipo de mercadería tengo, qué tipo de calidad del producto, qué desarrollo necesito, qué protocolo, si es un producto químico, etcétera, etcétera, etcétera. Pónganla claramente, porque lo que le está diciendo este artículo al juez o al árbitro, que se tiene que ocupar de lo que fue la intención de las partes. ¿Y cómo?
obviamente ni el juez, ni el árbitro, ni nadie va a poder ver nuestro pensamiento o lo que quisimos decir, pero que no expresamos en la práctica. En consecuencia, ustedes los tendrán que expresar. ¿Eh? ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? A veces hacemos un contrato por escrito, pero de repente me suena el teléfono y me dice, mira, fulanito, no me va a llegar la mercadería en la semana 20. ¿Por qué? Porque, y bueno, por esta pandemia finalmente no contratar el servicio de transporte, no pude colocar la mercadería, hacer el booking, ¿no es cierto?, en el buque, etcétera, etcétera. Por lo tanto, te va a llegar 2 semanas después, te va a llegar en la semana 22, ¿no? Muy bien, ¿no? Yo le puedo decir por teléfono, sí, ok, qué sé yo, todo lo demás, y ahí quedó. ¿Eh? Esa llamada telefónica no se grabó y ese, esa adenda, esa modificación del contrato en cuanto al plazo de llegada, de entrega de la mercadería, ha sido modificado. Sugerencia, en ese mismo momento, atento a la conversación tenida telefónicamente, confirmo que la mercadería va a llegar la semana 22, te pido confirmación, te pido ok, etcétera, etcétera. ¿Ven? Todo por escrito. Las palabras se las lleva el viento. Segunda situación, guarden todos los mails, guarden todos los papeles de trabajo, porque eso también va a servir. Impriman, yo sé que no es muy ecológico, o guarden en una nube o en un PDF o lo que sea. Tengan backup a esto, porque más de una vez me ha pasado, ¿no es cierto?, que rompió la computadora, secretaria, se llevó los papeles, esto, aquello, qué sé yo, y no tenemos ningún backup de todos estos antecedentes, ¿no es cierto?, de la compra-venta. Por lo tanto, eh, tener muy en claro cuál es la intención de las partes y sobre todo explicitarlas para que no haya duda alguna. ¿Por qué? Porque si hay alguna duda, si hay algún punto oscuro, ¿qué es lo que va a hacer el árbitro según este artículo 8? Si no está esclarecida esa intención de las partes, el significado que a esos actos y declaraciones habría dado una persona razonable de la misma condición que la otra parte. ¿No? Es una suerte, como decimos en derecho, una suerte de modelo de cartabón teórico, ¿no es cierto?, que tiene el juez. Bueno, ¿qué habría hecho una persona razonable? Y a lo mejor una persona razonable no hubiera hecho lo que hicimos en un contrato en serio y que no supimos, no pudimos o no nos avivamos en explicitar cuál fue la intención de la parte. Por lo tanto, me gustaría dejarles en claro esto. Establezcan lo más claro posible cuál es la intención, insisto, de los elementos centrales del contrato. ¿Eh? El objeto, el plazo, el pago, las consecuencias del incumplimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Adriana, vos me vas marcando, yo te diría, tipo 7:30 me vas marcando, así voy tratando de cerrar, ¿sí? Perfecto, Ricardo. Sí, sí, estamos 19:06, así que con tiempo suficiente. Bueno, gracias. No, por favor. Bien, la otra cosa la otra cuestión importante a ver es el tema de la formación del contrato, ¿no? En la convención aparece el tema de la oferta. ¿Qué significa oferta, no? No es solamente te quiero vender como puede entenderse en el concepto vulgar de lo que es una oferta, sino es quiero hacer negocio, que puede ser te quiero vender o te quiero comprar. La oferta es quiero hacer negocio con vos, quiero comprarte, quiero venderte. Por lo tanto, lo primero que tiene que aparecer claro en la oferta es la intención del oferente. Que no aparezca algo como si fuese un guión, digamos, genérica, erga omnes, como decimos en derecho, ¿no? Es decir, para todo el público, ni menos en ah, condicional. Estaría con ganas de venderte tal cosa. No, no, la intención tiene que ser muy clara y expresa. Quiero comprar, quiero vender. Obviamente, las palabras no son sacramentales, ¿no? Puedo decir, quiero que me empieces a fabricar, quiero que me mandes
tu catálogo porque estoy interesado en hacer negocio, no importa, pero que haya una intención clara de formalizar un contrato. La segunda cuestión es la precisión de esa oferta. Y de vuelta, lo que dije anteriormente y voy a volver a decir más adelante, la indicación de la mercadería. Miren, chicos, yo voy a decir que, no sé, es una estadística incomprobable por otro lado, pero de la experiencia mía, incluso de la experiencia aduanera, adentro y afuera de la aduana, que el 85-90% de los problemas en los contratos de compraventa internacional de mercadería es la disconformidad de la mercadería. Yo contraté una mercadería y me llegó otra. Me llegó de menos, me llegó más, me llegó cambiada, me llegó con fallas, me llegó de un color distinto, etcétera, 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 ¿no? El cuento chino que yo conté al principio tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Tiene que ver con una disconformidad de mercadería. Por lo tanto, es fundamental que quede muy bien aclarado qué tipo de mercadería estoy comprando o eventualmente si el vendedor, si yo soy comprador y el vendedor no me lo indica, qué tipo de mercadería estoy vendiendo, para que no haya ninguna duda. Obviamente, va a depender el tipo de mercadería que voy a comprar o vender, cuáles son los recaudos que tengo que tomar. A mayor complejidad de mercadería, mayor recaudo, ¿no es cierto? Una cosa es que eventualmente yo venda estos pendrive, ¿no es cierto? Aquí este es un pendrive, y otra cosa que venda, qué sé yo, una máquina, ¿no es cierto? Una planta de máquina, ¿no es cierto? Compleja, de alta tecnología, es una bomba de cobalto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a mayor complejidad, mayor requisitos tendré, ¿no es cierto?, de catálogo, de protocolos, de desarrollo, ¿no es cierto?, que se indique claramente qué tipo de mercadería estoy queriendo. Uno de nuestros clientes en el estudio es un supermercado y obviamente importa mucha mercadería y bueno, hay toda una serie de catálogos con fotos en donde queda claro, donde no hay duda alguna cuál es la indicación de la mercadería porque está la foto, ¿cierto? Hay veces que aún así hay problemas, pero en términos generales, cuanto más claro sea la indicación de la mercadería, en principio, eh, evidentemente debería haber menos problemas. Quiero decir una cosa, ya que tomé este ejemplo. eh, Cuando ustedes hacen un contrato, no significa que ustedes no pueden llegar a tener problemas. Pueden llegar a tener problemas, como decía Tusam, puede fallar, pero lo que quiero decir es que ustedes acotan los riesgos. Si ustedes no tienen contrato, por lo mejor tienen más riesgo que si tienen un contrato y está bien hecho. Entonces, en ese contrato, indicación de la mercadería lo más claro posible. También una cuestión importante es qué cantidad y el precio. Eh, Esto es lo que hay que determinar claramente, la cantidad del precio. Cuidado, determinar no significa que esté en el momento del contrato, puede ser determinable en otro momento, ¿no? Pero que tengo que tener un criterio objetivo de determinación. Doy dos ejemplos. El tema de la cantidad, comprar, qué sé yo, lo que rinde un campo de tantas hectáreas, compro, ¿no es cierto?, la cosecha de ese campo. Al momento quizás de firmar el contrato, no voy a tener cuál es la cantidad exacta. Eso va a surgir después de, obviamente, después de levantar esa cosecha. Por lo tanto, la cantidad va a estar determinada después cuando se levante la cosecha. Y el precio muchas veces uno pone la cotización, ¿no es cierto?, del producto, generalmente en un commodity, que sea una cotización a futuro en algún mercado de commodity, qué sé yo, precio del cebada en Puerto Quequén tal fecha, ¿no es cierto? O de la soja en Chicago o Puerto Rosario o lo que sea, ¿no? Es decir, ahí tienen cuestiones, ¿no es cierto?, de precios determinables posteriormente. Eh, la otra cuestión es, me llega la oferta, ¿cómo la acepto? Primero, ¿qué significa aceptación? Primero, significa que hay una respuesta positiva a la oferta, clara e incondicionada. Clara e incondicionada. La respuesta tiene que ser clara, insisto.
no con un formalismo sacramental, no tiene que llevar las palabras exactas y justas, pero sí en donde no haya duda alguna que estás aceptando hacer el negocio. Y clara e incondicionada significa, si a mí me ofrecen este pendrive a, invento, $1 por pendrive, yo no puedo decir, ok, acepto a 50 centavos por pendrive. Ahí no hay aceptación. En todo caso, habrá contraoferta, puesto que yo le estoy cambiando las reglas que él me fija en la oferta, ¿no? La aceptación sería, ok, acepto. Quizás puedo, como si quieren una maniobra o como una estrategia de comercialización, llorarle un poco la carta para la este, eh, transacción siguiente, ¿no? Ok, acepto, me hubiera gustado mejor precio, punto. No le estoy cambiando las condiciones, sino estoy estableciendo a lo mejor una decepción por cómo terminó un poco el contrato. Pero eh, tiene que tener presente esto, la respuesta tiene que ser clara e incondicionada. Si tiene alguna condición o si me cambian las condiciones ya no es oferta, o perdón, no es aceptación de la oferta, sino es lo que se llama contraoferta. Yo estoy eh, ofertando otro negocio, ¿no? Estoy cantando el retruco en términos de las barajas, ¿no? Estoy generando un nuevo negocio, a partir del cual el que era digamos, destinatario de la oferta pasa a ser el ofertante, ¿no? ¿Cómo se acepta esta oferta? Por tres formas. Yo les diría, si ustedes me apuran, en su contrato debe prevalecer la número uno o la A, que es mediante declaración. Pero, o sea, ok, acepto, ok, empecé a fabricar, ok, ya te mando la mercadería, como quiera que sea, ¿no es cierto? Que sea claro, pero estoy aceptando a través de una declaración. Mediante un acto, puedo aceptar, puedo aceptar la oferta a través de un acto. Por ejemplo, empiezo a fabricar la mercadería, ¿no? Ahora, ¿cómo se entera la otra? Bueno, en el contrato tengo que poner que la aceptación puede confirmarse a través de un acto y que pasado tanto tiempo, yo doy por aceptado, ¿no es cierto? Tal acto que empezaste a fabricar, ¿no? Eh, eso puede ser. O también, cuidado con esto, mediante su silencio o inacción. ¿Cómo puede ser? Yo le ofrezco un negocio y el otro no me contesta y es una aceptación. Bueno, esto se va a dar solamente si y solo si ustedes en el contrato pusieron que si yo no contesto por tantos días, estoy habilitado a empezar a fabricar. ¿eh? Ahí el silencio es fuente de la obligación, porque le dimos en el guidad. Por regla general, el silencio nunca es fuente de obligación, excepto en algunas situaciones. Por ejemplo, que yo, entre las partes, le damos virtualidad a ese silencio. Si no te contesto en tal día, empieza a fabricar. Mm, Mi consejo es que, salvo que ustedes tengan muchos años de relación, en general no lo hagan. Se reserven solamente el punto A, es decir, la aceptación va a ser con una declaración por escrito por parte de las partes. Bien, sigo. Como dije recién, existe en materia de oferta y aceptación de la oferta la regla del espejo, la Mirror Image Rule, perdón mi inglés riojano, pero esto es la regla del espejo. Esto quiere decir que lo que yo ofrecí y lo que aceptó tiene que aparecer como si fuese un espejo. Si yo te vendí un pendrive negro a $1, vos me tienes que aceptar un pendrive negro a $1. Esa es la regla del espejo. Si no se da esa regla del espejo, como dije recién, vieron, me adelanté a la filmina, es una contraoferta. Muy bien, ya tenemos en claro la mercadería, tenemos todas las indicaciones.
tenemos en claro, hubo oferta, hubo aceptación. Y acá vienen lo que significa precisamente hacer un contrato. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de las partes? ¿Y qué pasa cuando hay un incumplimiento? ¿Cuáles son las acciones que tengo? ¿Qué puedo hacer? Muy bien. Para el vendedor, ustedes tienen tres obligaciones. La principal, que nos llevaría todo un capítulo, que nos llevaría hasta las 11 de la noche, es la entrega de la mercadería. El vendedor tiene que entregar la mercadería y tiene que entregar en tiempo y forma. En el contrato ustedes tienen que, primero tienen que entregar conforme y segundo, tienen que establecer claramente el tiempo y la manera que me vas a entregar la mercadería. Uno de los elementos centrales que está previsto en la Convención sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercadería, pero que además está en otro instrumento, seguramente que ustedes manejan muy bien y que conocen a la perfección, son los Incoterms, cuya última versión acaba de aparecer, acaba, ¿no? Para mí es como si estuviésemos en marzo del 2020, el tiempo se me congeló en la pandemia. Acaba de aparecer, digo, en enero del 2020 acaba de aparecer la versión 2020 de Incoterms, materia sobre la cual también soy profesor y de vuelta, Adriana, con mucho gusto podemos charlar una clase sobre este tema en Claro que concreto. sí, 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 Ricardo, Pero será un este, gusto. que este, yo me sigo haciendo autobombo, perdón. Pero bueno, me parecen cosas interesantes que para darles a ustedes. Entonces, ¿por qué tiene que ver con la entrega de mercadería? Bueno, porque saben los 5TER que se mide, entre otras cosas, precisamente dónde, cuándo, cómo y por qué este, van a entregar la mercadería y hasta dónde llega la responsabilidad de ustedes. Bien, vendedor entonces tiene una primera obligación que es entregar las mercaderías conforme. Además de la mercadería, y esto claramente lo tienen muy, muy preciso ustedes porque tiene que ver con la materia aduanera, es el tema de entregar los documentos, entre otros el BL, la guía aérea o la carta de porte, es decir, el conocimiento que le va a permitir a quien reciba, ¿no es cierto?, esa mercadería, gestionar ante la aduana precisamente el libramiento de esa mercadería. No es solamente ese documento, puede haber un certificado de origen, eventualmente alguna certificación de sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, un tema que dice esto en la convención y no dice mucho más, transmitir la propiedad de la mercadería, ¿no? Es decir, quien me vende algo me entrega la propiedad de la mercadería, es decir, no basta solamente la posesión o la tenencia de la mercadería, sino de esa mercadería soy dueño. De hecho, en muchos casos, el vendedor se reserva la propiedad, más allá que la tengas a la mercadería, se reserva, hace reserva de la propiedad de la mercadería hasta tanto no le pagues, ¿no es cierto? Así que cuando una vez que cumplo yo como comprador las obligaciones, me tiene que ir la propiedad de la mercadería. Estas son las obligaciones del vendedor. Por el lado del comprador, tiene dos grandes obligaciones. Pagar, ¿no es cierto?, el precio de la mercadería, sobre lo cual me animo a adelantar que tiene que hacer todos los trámites inherentes a cumplir el pago. Y esto no es un dato menor en nuestro país, ahora que tenemos control de cambio, ahora que tenemos una SIMI, es decir, tenemos que hacer toda una serie de diligencias para que le llegue en tiempo y forma a nuestro vendedor el pago. Y ustedes no van a poder aducirle al comprador, al vendedor, no, mirá, ¿sabes qué? En mi país existe la SIMI, entonces esto me va a demorar más porque no me sale la SIMI, tuve que hacer un amparo, etc. No, no, el comprador va a decir, y eso formaba parte de tu obligación de pagarme, que es efectuar todos los trámites
trámites necesarios para que el pago en debida forma. Así que cuidado compradores, esta obligación de pagar, ¿no es cierto?, el precio de la mercadería en tiempo y forma y a donde así lo decida, ¿no es cierto?, el vendedor o en donde, entre otras cosas, se haya establecido en el contrato. Y un dato no menor, sobre el cual nos vamos a detener un poquito, es el tema de la recepción de las mercaderías. La obligación del comprador es recibir la mercadería y reitero, ya van a ver qué significa esto. Muy bien, respecto a la entrega de la mercadería, la convención establece toda una serie de requisitos muy importantes y que se trata de criterios supletorios, es decir, en la medida que ustedes dos, digo, las partes no hicieron contrato, esa convención tiene algunos criterios supletorios. ¿Qué se entiende por conformidad o disconformidad de la mercadería? Bueno, sugerencia, dejen bien en claro cuáles son, más allá de que no van a agotar toda la serie de circunstancias o de casuística que pueda ocurrirle a la mercadería, dejen bien en claro qué se considera una mercadería conforme. Para eso van a tener que describir muy bien qué mercadería están comprando. Y vuelvo a esta indicación de la mercadería. Y vuelvo a ese famoso artículo 8, ¿no es cierto?, en donde establecer claramente cuál es la intención de las partes. Fíjense cómo este criterio de la conformidad sigue dando vuelta. Si ustedes no previeron nada, en la convención claramente dan algunos criterios de conformidad y dicen, la mercadería van a ser conformes si son aptas a los usos a que ordinariamente se destinan las mercaderías del mismo tipo. Los usos a que ordinariamente se destina la mercadería del mismo tipo. Si yo compro televisores, va de suyo que ese televisor me va a traer no solamente sonido, sino imagen. Y que el vendedor no va a poder decir, ah, me hubieras dicho que lo quería con imagen. Señor, hace a la calidad, hace a la característica de la mercadería que tenga que exhibir, que proyectar imágenes, porque eso es, diría, la función esencial a lo que ordinariamente está destinado a la mercadería de este tipo. Pero, reitero esto, cuanta más complejidad tiene la mercadería o más valor agregado y más especificidad tiene, ustedes deberán escribir o remitirse a un catálogo un poquito más complejo que un simple televisor. Así que tengan cuidado con esto. Ahora bien, fíjense que eh, si no es el uso normal, cualquier uso especial que expresa o tácitamente se haya hecho saber al vendedor en el momento del contrato. Bueno, si ustedes le van a dar a la mercadería un uso especial que no es el común, yo les diría que claramente lo expresen en ese contrato. ¿Qué tácitamente? ¿No? Acuérdense esto de, no, bueno, yo creía que vos habías entendido, ¿no? Igual, como mi mujer, yo creía que la película era a las 8, no, no, te lo dije claramente, no, vos me dijiste, no, 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 nada, por escrito, expresamente, que para que no haya ninguna este, eh, inferencia tácita, no, 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 expresamente se deje sentado de qué se trata la mercadería y cuál es el uso especial que yo le voy a dar, para el cual vos vas a fabricar para ese uso especial o vos me lo vas a embalar para ese uso especial, etcétera, etcétera. Que coincidan con la muestra o modelo que el vendedor presentó al comprador. Fíjense que en el cuento chino que yo les conté al principio, mi cliente podría arguir la disconformidad en base a la muestra que le mandó. Esto es lo que te pedí. Y mirá lo que me llegó. Muestra versus realidad. Es decir, muestra versus comprobación de lo que finalmente llegó. Entonces, ahí claramente es un criterio para establecer la disconformidad. Que estén envasadas o embaladas en la forma habitual de conformidad con los usos del sector en cuestión, o en su defecto en una forma adecuada para conservarlas
Fíjense que en base hace a la cuestión. Alguna vez fui a dar clases en la universidad, en una universidad en Rafaela, y en Rafaela, saben ustedes, hay muchas fábricas de autopartes, ¿no es cierto? Por ejemplo, de válvulas, ¿no es cierto? Para automotrices importantes, ¿no? Y me decían uno de estos autopartes que eh, la empresa automotriz, en este caso una sueca, le mandaba ya los pallets especiales en donde iban a ir las válvulas, de modo tal que ellos llegaban, ponían esos pallets y la máquina, ¿no es cierto?, automatizada, ¿no es cierto?, de la automotriz, enganchaba esos pallets, ya tenía todo adecuado para enganchar esos pallets y volcarla, ¿no es cierto?, a la línea de producción, ¿no es cierto? Es decir, fíjense que eh, yo no le puedo mandar esa automotriz embalado de cualquier esas autopartes, sino de la manera que me pidió o que fuese habitual en el sector, etcétera, etcétera. Bien, perdonen que voy rápido y que quiero aprovechar, ¿no es cierto?, para las preguntas. Muy bien. Como les decía recién, la obligación del comprador es pagar el precio, que, como les dije también, incluye la de cumplir con todas aquellas medidas contractuales, legales o reglamentarias que sean necesarias para posibilitar el pago. El pago tiene que estar en los bolsillos del vendedor en tiempo y forma. Y si no, vas a empezar a incumplir el contrato. Habíamos destacado como muy importante la obligación de recibir las mercaderías. Muy bien, ¿esto qué era? Realizar todos los actos para que el vendedor pueda efectuar la entrega y en hacerse cargo de las mercaderías, o mercancías, como dice acá. ¿Y esto qué significa? Bueno, recibir la mercadería, pero no basta con recibir la mercadería. No es que yo recibo el contenedor y lo dejo ahí hasta cuando puedan venir qué sé yo, el personal para desembalar. No, casi le diría que lo tiene que hacer en forma inmediata. Primero porque me está corriendo el taxi legalmente, en la jerga portuaria se dice al contenedor, ¿no es cierto? Lo tengo que despachar rápido porque me cuesta eso, ¿no? O me lo va a pedir al vendedor si es que se lo quiere llevar, si la responsabilidad es del vendedor. Y segundo, ahí tengo que contar, pesar, medir en la mejor manera posible para ver si me mandó exactamente la mercadería. Porque esta es una obligación que tiene que ver con una de las consecuencias de recibir. Tengo que examinar la mercadería y tengo que examinar para ver si está conforme o no. Porque si no está conforme, le tengo que avisar en forma inmediata, o en el menor tiempo posible, al vendedor de la mercadería. Y no solamente avisarle, sino mandarle con pelos y señales de qué se trata esa disconformidad. Me mandaste de menos. Bueno, ¿por qué? A ver qué. Y sí, mira, acá tenés el pallet y me llegó mercadería de menos. Tenía que llegar 100 vasos o 100, para seguir con el ejemplo, 100, em, bueno, se me fue, 100 pendrive, y me llegaron 50. Bueno, acá tenés, mirá, me llegaron menos, ¿no? Es decir, mandar con foto, dependerá cuál va a ser, ¿no es cierto?, la disconformidad, con foto, eventualmente la participación de algún integrante del seguro, ¿no es cierto?, un surveyor, algún liquidador del seguro que pueda establecer, ¿no es cierto?, que la mercadería vino dañada, que vino robada, es decir, que vino de menos o que no vino, saben las veces que les pasaron al cliente mío, o que vino, qué sé yo, me acuerdo un caso que tenía que llegar armas, era una armería, ¿no es cierto? Tenía que llegar municiones, armas y municiones para cazar, y llegó carbón, llegó absolutamente distinta a la mercadería, hubo un contenedor y llegó otra mercadería. Bueno, todo eso le tengo que avisar al vendedor en el menor tiempo posible. No solamente por una obligación legal, sino hacia la buena fe, que también es una obligación legal, como les dije recién. Eh, pero además tengo una consecuencia, que si no le aviso en tiempo y forma, pierdo la posibilidad de cobrar daños y perjuicios. Pierdo la posibilidad de cobrar daños y perjuicios precisamente por todos los
que me trajo acá conformidad la mercadería. Así que fíjense, esto obliga al comprador. Si ustedes son compradores, tienen que tener muy en claro esto, ¿eh? Recibir, examinar y avisar y notificar cuanto antes a partir del conocimiento que tienen de el vicio que tiene la mercadería o la disconformidad que tiene. Muy bien. Y por último, y acá termino, Sí, no te quería a interrumpir, la espera. Ricardo. No te quería interrumpir, Sí, sí, no. que me habías pedido que te avisara a 19:30. Por eso, ya me quedarán 2 filminas y Sí, no hay estoy a problema. disposición de, Nosotros no espero, tenemos ningún las preguntas inconveniente. que... Excelente. Bien, gracias. Eh, Vamos a imaginar que estoy teniendo problemas con el contrato. Vamos a especificar algunos problemas que se pueden tener, pero lo que yo eh, necesito que ustedes sepan es que la convención tiene derechos y acciones para, en el caso que haya incumplimiento del contrato. Eh, y fíjense que esta filmina dice comunes. ¿Esto qué significa? Son derechos y acciones que tiene tanto el vendedor como el comprador. Y van a ver después que hay propios del vendedor y propios del comprador. Es decir, son elementos que yo tengo para recurrir en caso de incumplimiento y que es de desear que lo incorporen con un mayor detalle en el contrato. Por ejemplo, tengo, lo que ahí tienen ustedes los artículos de la convención que establecen esos derechos y acciones. Lo que se llama el cumplimiento específico y lo que se llama la ejecución forzosa. El cumplimiento específico es establecer, ¿no es cierto?, esta acción que le decís, vendedor, cumplí con lo que tenías previsto en el contrato. Es decir, mandame la mercadería, pagame el precio, cumplí el etcétera, etcétera, etcétera. Es el cumplimiento específico, es decir, la posibilidad que yo tengo como comprador, por ejemplo, de intimarlo al vendedor que cumpla lo que específicamente dice el contrato. Y si no, la ejecución forzosa. Señor árbitro, señor juez, dígale a fulanito, o sea, a mi vendedor, que cumpla lo que prometió, a lo cual se comprometió, para ser más preciso, en este contrato. Ven que es importante tener un árbitro, un juez, a quien llorarle por si no cumplió este comprador o vendedor. Otra acción que tengo en caso de incumplimiento es darle la posibilidad de un plazo suplementario. En alemán esto se conoce como el Nachfrist. No sé si alguien sabe alemán, perdón mi muy mal alemán, pero es una palabra que significa prórroga y que es un instituto que está establecido en Alemania y que se ha también establecido en esta convención. La concesión, perdón, de una prórroga de un plazo suplementario. Esto forma parte de la negociación, como les decía, alguien los puede llamar y decir, miren, he tenido problema en el booking del barco, por lo tanto te va a llegar una semana después. He tenido problema por un tifón en el Océano Índico y no me está llegando en tiempo, etcétera, etcétera. Te pido por favor que me otorgues una prórroga. Ustedes como comprador establecerán si pueden conceder una prórroga o no, de acuerdo al interés de cumplir o no con el negocio, o si esa mercadería va a servir si me llega una semana después a la cual yo pedí. Y esto va a tener que ver con el tipo de mercadería. Yo les comentaba, por ejemplo, que nosotros somos abogados de un supermercado. Muchas veces, no solamente por incumplimiento del proveedor, sino por demoras en la propia aduana, la mercadería llega más tarde. Supongamos juguetes para el día del niño. No lo pude vender para el día del niño porque llegó más tarde, quedó demorado, tuve que sacarlo bajo el régimen garantía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, va a quedar para Navidad. Si existe esa posibilidad de usar la mercadería para otra ocasión, bueno, ustedes tendrán la posibilidad de negociar el plazo. Si me tengo que hacer en el mercado
local de la materia prima, porque no me llegó esta, de la materia prima para cumplir con un tercero, bueno, todos esos elementos sobre los cuales yo tuve que hacer mayores gastos van a servir después para los daños y perjuicios y se la voy a cobrar al vendedor que incumplió. Le voy a dar la prórroga, pero eso no significa que no pueda haber daños y perjuicios. Y también tengo la resolución del contrato, que yo les diría es la última ratio, como decimos en latín, o es lo último que deban hacer ustedes, mi sugerencia, ¿no es cierto?, que es romper el contrato, es la resolución del contrato. Yo les diría que en materia de comercio internacional, realmente en este criterio de más vale, ¿no es cierto?, un incumplimiento tardío, más vale tener la mercadería tarde antes que un buen juicio, ¿no? Y se los digo casi en contra de mis intereses como abogados. ¿Por qué? Porque resolver el contrato significa volver al statu quo ante, es decir, volver a cómo estaban las cosas antes de este contrato, es decir, devolver la mercadería y que me devuelvan la plata. Yo no sé si ustedes, algunos trabajan, si ustedes han tenido la experiencia de lo que significa en este contexto devolver la plata que ingresó, ¿no?, con esta negociación de divisas, con el tipo de cambio, qué sé yo, todo lo demás. Es un infierno poder devolver o tener que devolver plata afuera. Y devolver la mercadería también es muy engorroso, más allá de que hay institutos dentro del derecho aduanero que nos permiten hacer esto, pero realmente es muy engorroso. Entonces, antes de decir corto mano, corto fierro, quiero resolver el contrato porque no me llegó en tiempo y forma, que sé yo, todo lo demás, traten de agotar todas las instancias, de precio, de lo que sea, verán, ¿no es cierto? Y que sea la última razón, que sea lo último que tenga que ser, que no les quede otro remedio que resolver el contrato, porque les puedo asegurar que es muy complejo en materia internacional, más allá de las bondades o de los problemas que tenemos en nuestro país, en términos generales, resolver un contrato en materia internacional es muy complejo. Eh, lo que sí les sugiero, ya van a ver ustedes un artículo, que en materia de resolución de contrato tiene que haber un incumplimiento esencial, eso dice la convención. Establezcan claramente qué se entiende por incumplimiento esencial para resolver el contrato, ¿eh? Porque van a ver que el artículo 25 que establece incumplimiento esencial es muy amplio. Entonces ustedes de vuelta le van a tener que poner nombre y apellido a las cosas que a ustedes les parece importante como incumplimiento esencial. En todos y cada uno de estos incumplimientos siempre va a haber la posibilidad de daños y perjuicios, es decir, la posibilidad de que sean indemnizados de daños y perjuicios. Daños y perjuicios tienen que ver con dos rubros. Lucro cesante, lo que dejé de ganar, por ejemplo, porque no me mandaste la mercadería conforme, y el daño emergente, lo que perdí porque no me mandaste la mercadería en tiempo y forma, ¿no? Como decía recién, si yo te concedí un plazo suplementario para que me llegue la mercadería, pero a su vez yo tenía compromiso con terceros y tuve que comprar tela para armar las remeras en un mercado local, bueno, todo lo que pagué de más en el mercado local eh, para cumplir a un cliente que no podía dejar de cumplir, y vos no me mandaste la mercadería en lo que te habías comprometido, bueno, todo lo que gasté de más es un daño que yo tengo, ¿no es cierto? Y por lo tanto es algo que yo te voy a hacer pagar a vos, que fuiste el que incumpliste. La exoneración significa lo que nosotros conocemos en el derecho argentino, en el derecho continental, como caso fortuito o fuerza mayor, ¿eh? Que obviamente por este tema de la pandemia se ha visto mucho y de hecho aparecieron nuevas cláusulas por la Cámara Internacional de Comercio para incorporar a estos convenios o estos contratos de compraventa internacional de mercadería por este tema de lo que se llama fuerza mayor o en inglés el hardship, ¿no es cierto? Que es precisamente todas esas situaciones que no pudimos prever o que previsto no pudimos evitar. Esto es el caso fortuito. Por lo tanto, yo voy a ser responsable de incumplimiento en la medida que no me aparezca un caso fortuito o fuerza mayor.
Por ejemplo, señor, yo quise cumplirlo, pero vino una pandemia, ¿saben qué? Y no había barco a partir del cual podía yo mandarte la mercadería. No había posibilidad de cargar, porque no tenía la gente, porque la gente estaba en sus casas por la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Si establezco algún tipo de exoneración o de caso fortuito fuerza mayor, también se establece cuáles son los criterios de caso fortuito fuerza mayor. Hay algunos más amplios y otros más chicos. Ojo que a veces las partes establecen que van a asumir esa fuerza mayor, como que se van a ser responsables de esa fuerza mayor. No lo haría nunca en mi vida, pero algunos contratos he visto de ese tipo. Si el pago, por ejemplo, lo hago tarde o si algunos daños y perjuicios los tengo que pagar, bueno, puede haber también intereses. La convención establece intereses a partir del pago. Yo les diría que en su contrato también establezcan claramente intereses, cláusulas penales, etcétera. Eh, un interesante derecho y acción de ambas partes es la conservación de las mercaderías. ¿Qué significa esto? Que si yo no puedo entregar la mercadería por distintas razones, tengo la obligación de conservar la mercadería, es decir, tenerlo en un reefer, por ejemplo, si es mercadería, ¿no es cierto?, que necesita determinado tipo de frío, tenerlo en un reefer hasta que pueda entregar. Esos costos adicionales del reefer lo va a tener que pagar el el que fue culpable, ¿no es cierto?, de que yo no pude entregar la mercadería, eventualmente el comprador. Este, pero yo tengo la obligación de mantener, de conservar la mercadería hasta entregar. Bien, vamos a algunos casos de derechos y acciones, pero que tiene que ver con el comprador o el vendedor. Por ejemplo, un derecho que tiene el comprador de reducción del precio. Si a mí me llegaron, en vez de 100 pendrive, me llegaron 50 pendrive, bueno, tendré derecho a que me haga una nota de crédito o me cobre de menos porque me llegó menos mercadería, ¿no? Un interesante derecho que tiene el vendedor para evitar que de alguna manera el comprador lo acuse de falta de conformidad de la mercadería, que es que el derecho que tiene el vendedor a especificar la mercadería. Cuando el comprador no le explica qué tipo de mercadería quiere, por ejemplo, qué tipo de pendrive querés, con qué capacidad, de qué color, etcétera, etcétera, el comprador no le dice o resulta remiso a decirle, el vendedor le dice, todo un procedimiento. El vendedor le dice, te voy a mandar este pendrive de color negro, con tanta capacidad, con determinadas características. Si el comprador no dice nada, es lo que queda en claro, o sea, ahí el sí, el silencio tiene una aceptación, eso es lo que va a mandar. Con lo cual el vendedor, ¿qué se resguarda? Que él avisó que mercadería mandaba, por lo tanto, el comprador no le puede acusar fue falta de conformidad de la mercadería. Obviamente si llega a la que especificó el vendedor, claramente. Y también un derecho del vendedor de subsanar cualquier falta de conformidad, sobre todo si llegó antes la mercadería. Si tenía que llegar en la semana 21 y llegó en la 20 y el comprador me dice que la mercadería no llegó conforme, el vendedor tiene derecho a subsanar la mercadería, salvo que a mandar otra, por ejemplo, o a mandarle una mayor cantidad de mercadería porque le llegó de menos. Siempre y cuando, dice la convención, no le resulte demasiado oneroso al comprador. Bueno, y por último, ¿qué es este tema del incumplimiento esencial que les recuerdo? Es lo que les va a dar la posibilidad de resolver el contrato, esta última razón, este último remedio que tiene. El incumplimiento esencial está desarrollado, está definido en el artículo 25 de la Convención, que habrá incumplimiento esencial cuando cause a la otra parte un perjuicio tal que la prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato.
como esto es demasiado ambiguo y podemos estar toda la noche entendiendo qué significa privar sustancialmente lo que tenía derecho a esperar, en general lo que se hace es que en un contrato, entre otras cosas, para eso existe el contrato, es qué consideran las partes incumplimiento esencial. Las partes consideran incumplimiento esencial cuando llega la mitad de la mercadería. Las partes consideran incumplimiento esencial cuando llega dañada en un tanto por ciento. Las partes consideran cumplimiento esencial cuando estas no llegan en tiempo y forma y la demora se traduce en un mes este, posterior o al plazo establecido para el cumplimiento de la entrega. Bueno, ven, ahí hay nombre y apellido a qué considera frente a esto tan ambiguo incumplimiento esencial. Bueno, espero haber sido medianamente claro, sobre todo a este tema. Tengan bien en claro lo que ustedes necesitan para un contrato, porque he visto un montón de negocios que están en los depósitos de la aduana por falta de conformidad, porque no se dejó bien en claro o porque no tengo a quién y dónde recurrir para aplicar este contrato. Adriana, creo haber cumplido medianamente con lo previsto. Ricardo, bueno, realmente creo Quedo que a cumpliste, disposición de ustedes. que superaste las expectativas, ha sido clarísima la charla y obviamente quien tenga alguna duda o quiera realizar alguna consulta lo puede hacer tanto por el chat como por micrófono, ¿sí? Mientras esperamos alguna consulta, estaba pensando, ¿no? Además de los temas que mencionaste también muy interesantes para próximas charlas como Incoterms o exportación de servicios y demás, estaba pensando que es algo que a mí es un tema muy apasionante, que es la cuestión cultural, la influencia de lo cultural en todo esto de la celebración o no de los contratos, ¿no? Como de alguna forma la cultura anglosajona, si se quiere, si se puede realizar alguna generalización, es más tendiente a la celebración de un contrato, la cultura latina, o por lo menos latinoamericana. No vamos a ponernos a hacer la digresión del término latino en todas sus acepciones, ¿no? Pero los latinoamericanos tendemos más a la informalidad, y así, o en la cultura oriental, quién negocia hasta llegar a la firma de un contrato. Me parece que eso también es un tema que se deriva de esto, que es Sí, realmente apasionante. sí, sí, por supuesto, podríamos hablar largamente sobre eso. Una cosa importante, ya que me das pie para esto, es tener en claro en qué idioma se va a negociar el contrato. Porque yo puedo saber muy bien inglés, pero una cosa es saber muy bien inglés para hacer un negocio y otra cosa es para hacer un contrato, que tiene términos jurídicos muy precisos. En consecuencia, en ese sentido, yo lo que sugiero es que se hagan como dos columnas, ¿no es cierto? Primero que se haga por escrito. Quiero decir que en nuestro país es obligación hacerlo por escrito. Más allá de lo que puede haber contratos verbales, yo sugiero que se haga por escrito. Y además haya dos columnas, una en castellano y otra en inglés. O en, qué sé yo, ruso, en castellano o donde quiera. Generalmente se hace en inglés. Y yo sé que muchos de ustedes pueden manejar muy bien en inglés, pero es importante también tener en claro los términos en castellano, jurídicos me refiero en castellano, de modo tal que puede hacer por espejo, ¿no? Eso es una cosa importante. Yo no sé si alguien quería preguntar algo, escuché ahí Me una parece que voz. si se abrió un micrófono, Douglas o Douglas, no sé exactamente cómo lo pronuncian. No sé si querés consultar algo. Sí, permítame, creo que tengo que darle vuelta a la cámara porque estoy al revés aquí. No hay problema, con Bueno, que se eso es lo de escuche menos, lo bien. voy a dejar, lo dejo Exacto, así, ahí no sé. está. Ok, gracias. Adriana, quiero comentarle algo. Yo soy ciudadano hondureño, vivo en mi país. No sé si ustedes están al tanto de algo que sucedió hace casi 7 meses, que si se hubieran tomado en cuenta todas las previsiones que nos ha explicado Rick, nos evitaríamos muchos problemas hoy, porque hubo un contrato administrativo que no creo que se haya tomado en consideración todo el análisis que ha hecho Ricardo sobre este tipo de contratos internacionales de compra-venta. Y aquí se ha comprado 7 hospitales llamados hospitales móviles, pero yo le aseguro que la persona que hizo la negociación ni siquiera es un experto de compras internacionales,
por una parte. Por otra, no tomé en consideración muchas cosas que Ricardo nos ha explicado muy bien. Estamos extremadamente preocupados porque supuestamente fueron a satisfacer las necesidades del pueblo enfermo por el COVID, y el día de hoy todavía la mercadería ni siquiera ha venido por completo, ha venido con mucho retraso, ha venido en mal estado, ha costado mucho el ensamblaje, ni siquiera especificaron en algún contrato, nada de todo esto que Ricardo muy bien nos ha dado hoy, y estamos más bien muy preocupados porque fue una transacción de 38 millones de dólares. Y la persona, el que hizo la transacción de parte del gobierno de Honduras, dijo que él había hecho un barrido por Google para encontrar, que lo encontró en Miami y que de todos modos la fábrica está en Turquía. Entonces no sé si Ricardo nos puede dar alguna observación o comentario a ese respecto, por favor. Gracias. Gracias. Primero, muchas gracias, Douglas, por tu participación. Saludo a todo el pueblo hondureño. Yo te diría no mucho más que reafirmar mis conceptos respecto a la seriedad que debe tener un contrato, sobre todo por las consecuencias. Fíjate tú, lo que me estás diciendo es que no tienen la mercadería o la tienen, digamos, por la mitad o con faltas, ¿no es cierto?, de los implementos, etcétera, etcétera. Con lo cual, el problema es qué tan fuerte estoy ahí para hacer valer ese contrato. Y eso tiene que ver con establecer una jurisdicción adecuada, con establecer un juez adecuado, un árbitro adecuado, que me permitan precisamente hacer valer todo esto que he previsto. Y tú me cuentas que hace 7 meses, y con, además jugando con la necesidad de la gente, bueno, esto no está. Claro que ahí me estoy metiendo en otro tema que no me quisiera meter, que es también evaluar la responsabilidad, valga el juego de palabras, de quién evaluó si el proveedor era el adecuado, ¿no es cierto?, para mandar la mercadería. Por lo que tú me cuentas, parece que tampoco se tomaron los recaudos. Y permítame, Douglas, ya que traes a colación este tema, bajar otro consejo, que es tener bien en claro qué es el proveedor, y quiénes representa al proveedor y quién está capacitado para firmar el contrato de ese proveedor. Porque una de las cosas que a lo mejor no lo expliqué porque pasé de largo esa filmina por una cuestión de tiempo, es que el establecimiento tiene que ser del establecimiento precisamente del país signatario de la convención, porque puede ser que yo compre una máquina Siemens, ¿no? Me invento, Siemens, ¿no? Pero ¿qué Siemens? Siemens Argentina, Siemens Brasil, Siemens Alemania, porque va a depender de a dónde compre yo, ¿no es cierto?, la mercadería, es qué ley aplico o quién es el representante legal para firmar ese contrato. Es un elemento a tener en cuenta. Muchas gracias por tu participación, Doug. Concuerdo con Ricardo y además, bueno, de hecho se abren dos disparadores más, ¿no? Compras gubernamentales, licitaciones, me parece que también un poco involucra todo esto, ¿no? La pregunta de Douglas. Y como bien dijeron ambos, bueno, esto todavía con un plus de alguna forma de desidia, tal como lo está expresando Douglas en Ah, situación de pandemia, ¿no? Pero bueno, es un como, y eso lo puede decir, sí, además, ¿qué cosa, Adriana? Ahí sí, ahí. No, te decía que, perdón, porque el delay hace que nos Sí, interrumpamos. ese es un lío, Te siempre decía pasa. que el, acá muchos, y me consta por algunos clientes míos, muchos ven el negocio comercial, están pensando en cómo van a reinvertir lo que ganaron, están pensando en cómo todo lo que van a vender, etcétera, etcétera. Pero muchas veces todo eso, si no tenés un encuadramiento legal, si no tenés un encuadramiento de alguna manera acotar los riesgos, todos esos negocios, como yo dije al final,
terminan en un depósito de aduana o terminan como lo que le pasó a la gente de Honduras, ¿no es cierto? Como que no se cumplió el negocio, ¿no? Entonces, este, hay que estar también con los pies sobre la tierra, a ver cómo contrato, a quién le vendo, a quién le compro, ¿no? ¿Quién es el Sin lugar a representante de dudas, la empresa? sin lugar a dudas. Y es más, me parece también muy interesante. Sí, Douglas, por favor, si querías comentar algo más, después comento lo que iba a Mm, decir, sí, pero decime, ahí por ahorita favor. que sí, pero disculpe, Adriana, disculpe que le No, por interrumpí de favor. nuevo. Quiero comentar, me surgió algo ahorita que lo estaba diciendo Ricardo. Es que quería que, si no queda tiempo, por supuesto, de que Ricardo nos explique qué situaciones están previstas dentro de la convención en lo que respecta al caso Fortuito o Fuerza Mayor, porque estamos recordando que en la civilización actual es la primera vez que se vive una pandemia de esta dimensión. Entonces, uno de los argumentos que ha expuesto el leccionario, y no es que estoy en contra de él, ni siquiera lo conozco, eh, pero él expuesto de que no había, estábamos en una situación tal que era tan difícil encontrar un proveedor que estuviera en la disponibilidad de ofrecernos lo que se compró y que por lo tanto tampoco podríamos nosotros ser tan exigentes como ciudadanos para pedirle que en una situación extraordinaria se pueda hacer tan riguroso para la exigencia de lo que no hay tanta disponibilidad en el mercado internacional. No sé qué tanto hay sobre eso ahí. Estoy buscando el artículo para leértelo. Mientras los busco, te digo, sí, puede ser. Evidentemente a todos nos pilló una situación completamente atípica, ¿no es cierto? Pero bueno, no sé, tampoco pretendo juzgar a nadie. Lo que simplemente digo es que eh, em, habría que tomar todos los recaudos posibles, ¿no? Te leo el artículo 79 que habla de la exoneración. Una parte no será responsable de la falta de cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones si prueba que esa falta de cumplimiento se debe a un impedimento ajeno a su voluntad. Y si no cabía razonablemente esperar que tuviese en cuenta el impedimento, o sea, preverlo, ¿no? En el momento de la celebración del contrato, que lo evitase o superase o que evitase o superase sus consecuencias, ¿no? Toda una serie de cuestiones. Yo lo que diría es que a partir de la pandemia, los modelos sobre compraventa internacional de mercadería claramente llevan la cláusula, ¿no es cierto?, de exoneración por pandemia. En general no estaban previstos, ¿no? Y lo que les diría es que en términos generales establezcamos entre las partes cuáles son esas consecuencias que ninguna de las partes puede prever, ¿eh? Yo me acuerdo alguna vez que alguien me dijo que no había entregado la mercadería porque lo agarró el Año Nuevo chino. Bueno, el Año Nuevo chino, si vos manejás el mercado, claramente ocurre todos los años y tenés que preverlo. O sea que no es algo imprevisto. Como el carnaval en Brasil o el Ferragosto en Italia, ¿no es cierto? Es decir, claramente esos días no trabaja nadie y bueno, pero vos lo tenés que, forma parte de tu calendario, ¿no es cierto? De modo tal que hay cuestiones que absolutamente son imprevistas, como puede ser la pandemia, y hay otras cuestiones que no. Ahora, dentro de la pandemia también vos podés establecer, digo, habiendo pasado tanto tiempo, establecer plazos, establecer cuestiones, ¿no es cierto? Me parece que en marzo la pandemia es una cosa, me parece que en septiembre es otra, ¿no? Digo, hablando en términos generales. Hoy te digo que a partir de la pandemia hay modelos de contrato que se establecen claramente todas estas cuestiones, ¿no? Pero en definitiva, de vuelta, un modelo es un modelo. Lo que tiene que aparecer como algo casi diría artesanal es lo que negocian las partes. Y para eso me permito decirte, mi querido Douglas y a todos los chicos, necesitan de profesionales adecuados. No basta con tener un modelo de compraventa, sino profesionales adecuados y que hay muy buenos y no estoy haciendo un autobombo ni nada por el estilo. Hay buenos y baratos, ¿eh? No necesariamente, ¿no?
yo siempre digo, Adriana, ¿no es cierto?, a todos los estudiantes de comercio exterior, o los que quieren hacer negocio en comercio exterior, que no basta con que el primo alguna vez haya estudiado, ¿no es cierto?, comercio exterior, o que sea despachante, bueno, pero no sé si entiende el tema, por alguna vez, no, contraten profesionales idóneos. Bueno, el tema del idioma, ¿no? En cuántas pymes y sobre todo las familiares ha sucedido bueno, el que sabe, el que maneja, al que sea un poco de inglés es quien se encarga de las exportaciones o de las importaciones eventualmente, sin conocimiento de las otras herramientas. Mira, justamente habías mencionado antes los Incoterms, ¿no? Los grandes errores que se generan a partir de una mala utilización de los Incoterms, de los seguros, precisamente por la falta de profesionalización, en este caso del comercio exterior, así como pasa en otras actividades, pero bueno, nosotros específicamente hablamos de esto. Es tremendo, así que comparto completamente. Es correcto lo que decís, Adriana. Todavía hay gente, aunque no lo creas, que habla de FOB camión. Bueno, FOB exactamente, camión. Es sin decir, en lugar a la década dudas. ya del 90 no existe El más FOT, Incoterm. exactamente, el FOT y el FOR, para tren y para camión. Exacto. Y bueno, y seguimos. Había esperanzas en estos Incotars, ¿no? Que eventualmente se hiciera alguna aclaración y se pudiera solucionar en lo concreto esa mala utilización del FOB, que termina siendo en lo teórico solo para marítimo, pero en la realidad para todos los medios. Pero no, finalmente hubo muy pocos cambios en esta última versión. Muchos ahí los expertos sí, lo que han hecho los expertos es recordar que el FOB es para vía marítima, ¿no? Y te diría más, insistieron en que ese FOB no es para contenedores, cosa que vos preguntás acá en la Argentina, permanentemente se usa el FOB en contenedores. Bueno, ahí está el Andá, punto. decíselos. El free carrier pareciera que no existe, ¿no? Y lamentablemente, y así como eso, sucede, bueno, con los otros Incoterms y como dijimos, con el tema de los seguros, con el tema de los medios de pago, es otra de las grandes cuestiones. Y todo eso, en definitiva, involucra también a los contratos de compraventa. Ni hablar, al no utilizar carta de crédito o cobranza, también la limitación que ya da el no tener, digamos, o mejor dicho, el no haber celebrado un contrato de compraventa, la limitación que luego da en relación a los medios de pago. Es una concatenación de errores y, en definitiva, de mala utilización o desconocimiento de las herramientas. Es correcto, sí, sí. Por eso a veces se minimiza, y no tanto para ustedes los estudiantes o para la gente que a lo mejor recién está empezando. Yo he tenido empresas importantes que, insisto, hay un simple intercambio de proforma. Y esto no significa, como yo siempre le digo a mis alumnos, que mañana vayan a su jefe y digan, dice el profesor que hicieron todo mal. No, cada uno sabe por dónde le aprieta el zapato. Lo que yo quiero decir es que para transacciones importantes es importante el contrato. Te voy a dar, ya que tengo un tiempito, te voy a dar la experiencia contraria al cuento chino, que es un cuento real, que es este conocido supermercado del cual somos clientes. Los vendedores, ¿no es cierto?, la parte comercial había obtenido una muy buena oferta de compraventa de aire acondicionados. La venta era muy interesante, realmente se iban a hacer un muy buen negocio y era por millones de dólares. Cuando el abogado interno, no yo, el abogado interno, que era un especialista en temas de compraventa internacional de mercadería, escucha las cifra de ese contrato, dijo, ¿cómo? De ninguna manera, acá se hace un contrato de compraventa ad hoc especial, y el contrato era así, porque tenía todo tipo, el hombre era un especialista, incluso americano, sabía escribir muy bien inglés, y era una fábrica de Vietnam, los vietnamitas no tuvieron ningún problema en firmar ese contrato, y el único problema fue la cláusula donde se pleiteaba en caso de desavenencias o de controversias, ¿no? Obviamente nosotros queríamos en Argentina, ellos querían en Vietnam y finalmente terminamos en París. Pero por suerte, Bueno, o por desgracia en mi caso, no hubo necesidad de ir a París,
porque el contrato se respetó en tiempo y forma, pero fíjense, ¿qué era lo que quería cubrir mi colega? Mi colega lo que quería cubrir es la alta exposición, ¿no es cierto?, de un contrato de 2 millones de dólares. Entonces, y no pasó nada. Y bueno, se gastaron algunos mangos, digamos, se gastaron algunos honorarios, digamos, por las horas que llevó a hacer el contrato y todo lo demás. Pero ¿saben qué? La empresa estaba protegida. Entonces, esto es lo que a veces no se tiene en cuenta. ¿Y cuándo se tiene en cuenta? Y bueno, cuando ocurre el problema, ¿no es cierto? Entonces uno sale a apagar incendio en vez de Exacto. prever, ¿no es cierto? El derecho en el comercio exterior, en el comercio internacional, también en el nacional, obviamente, sirve para previsión, ¿eh? Para que no lleguen estos problemas, o si llegan, que nos encuentren mejor parados. Sin lugar a dudas, Ricardo, me parece fundamental lo que dijiste y justamente como la contrapartida a lo que habías comentado antes. Y les cuento algo a todos, por eso no sé si me veían que estaba buscando algo en el teléfono. Estamos transmitiendo por Facebook, tenemos unos cuantos participantes a través de esa vía y hay una consulta, así que voy a leerla directamente. Quien consulte es Denis, aguárdenme un segundito. Ahí está, ahora vamos mejor. Denis dice, buenas tardes, tengo una pregunta. ¿Las convenciones de mercadería todos los años se sortean en qué país va a ser o siempre es en Alemania? La pregunta, la Convención sobre Compraventa Internacional de Mercadería fue un tratado que se firmó en 1980 en Austria, en Viena, y ahí quedó. No es que se hacen todos los años. Ese es el instrumento que hubo un agregado que tenía que ver con, entiendan que esto fue en el año 80 y con posterioridad, yo no recuerdo exactamente el año, pido disculpas, creo que del 95, pero pido disculpas, en Nueva York, en donde se asumieron que todo lo que se hizo en el año 80 también servía para las transacciones vía Internet, o sea, digamos, la oferta y digamos, y la aceptación de la oferta a través de comunicaciones electrónicas, ¿no es cierto? Y todo tipo de transmisión de datos. Esa parte de la convención no está aceptada por Argentina todavía, pero va de suyo que hoy las comunicaciones se entienden vía Internet. Pero sí, la convención del año 80 fue en Austria y es para siempre, hasta que se modifique, digamos. Exacto, perfecto. Gracias, Denis, por realizar la consulta. Cuidado, Douglas, que tenés el micrófono activo. A ver, estaba mirando si había más consultas. No, perfecto. Tal cual, es el instrumento jurídico de base, tal cual lo comentó Ricardo, ¿no? Y de hecho estaba pensando, no tiene específicamente que ver, pero a la vez sí, cuando hablabas de servicios, que es muy lógico lo del año 95, porque también fue la entrada en vigencia del GATS, ¿no? El Acuerdo General de Tarifas y Servicios de la OMC. Correcto. Así que va muy, de alguna Sí, forma, de la mano correcto. también. Lo que iba a comentar, no sé si alguien más tiene alguna consulta, voy mirando Facebook por si hay algo por allí, y si no, por aquí, ya sea por micrófono o por chat. Y mientras tanto comento lo que iba a decir hace un ratito, que también me parece muy importante difundir en mayor medida, forma parte de ese desconocimiento del que hablábamos en algunos casos, las instituciones que brindan servicios de arbitraje, ¿no? Me parece que no es algo que se sepa de forma masiva. No sé qué pensás al respecto, Buen Ricardo. punto, muy buen punto, Adriana. Efectivamente, sí, efectivamente, por ejemplo, en nuestro país está la Cámara Argentina de Comercio, de la cual soy también miembro, que ofrece servicio de arbitraje a nivel internet. Yo les diría que en cada país la filial de la Cámara Internacional de Comercio tiene servicios de arbitraje. Eh, en cuestiones específicas, por ejemplo, de granos, está la Cámara ¿no es cierto? De cereales o la Bolsa de Cereales, que ofrece también servicios de arbitraje. Está la ICC, ¿no es cierto? La Cámara Internacional de Comercio con sede en París,
exacto. que tiene un servicio excelente, de arbitraje. Pero hay, he dicho las más importantes, pero hay muchísimas organizaciones que ofrecen estos servicios de arbitrajes y a las cuales Perfecto. pueden recurrir. Denis complementó la consulta y luego hay una pregunta de Mariela también. Denis dice, Denis es quien había consultado por la convención, ¿no? Dice, claro, sí sé que se fundó en Viena, Austria, pero en el caso de mi empresa siempre mandamos mercadería a la convención y se hace en Alemania, los últimos 3 años y no en Austria. No sé, Denis, si te podés explayar un poquito más, tal vez, pero bueno, Ricardo nos va a poder clarificar un poco más con su respuesta, pero tal vez te refieras a una feria y exposición, puede ser, por lo que decís de enviar mercadería. Claro, que no tiene nada que ver con... Me parece que tal vez venga por ese lado, Denis. No sé si querés clarificarnos un poquitito más tu consulta para que Ricardo pueda responderte. Cuando yo hablo de... Cuando, claro, cuando yo hablo de convención, hablo de tratado, ¿eh? Es un instrumento legal. A lo mejor hay una confusión con una palabra homónima que significa, como vos bien decís, exposición o feria, que no tiene nada que ver. Esos Me son, parece que sí. digamos, desarrollos privados. Sí, y que aparte a veces, según los distintos países, bueno, aunque hablemos todos español, los términos, ¿no? A veces pueden prestarse a dudas. Así que, tal cual dijo Ricardo, Denis, Douglas, te voy a pedir si silencias un segundito el micrófono. Ahí está, gracias, Ya lo porque se silencio yo. acoplaban. Muchísimas gracias, Ricardo. Y Denis, como decía, a veces los términos son similares, pero no exactamente lo mismo. Me parece que lo que estás planteando, tal cual dijimos, tiene más que ver con un tema de ferias y exposiciones, ¿no? Y ahí sí, evidentemente, salvo algunas ferias y exposiciones que, bueno, se van realizando de manera puntual en determinadas ciudades y o países, puede ir rotando. En este caso, bueno, como vos bien decías, en Alemania. Clarificanos, por favor, si podés. Y voy leyendo la pregunta de Mariela. Ella dice, creo que el tema de contratos depende muchísimo también de los montos de las operaciones, como decía el doctor, y de las ganas de las empresas en dispensar estos extra costos de las operaciones. A ver, sí, yo lo que le diría a las empresas que no es un extra costo, es una inversión. Si vos haces un buen contrato, te ahorras muchísimos problemas y eso forma parte de una previsión y forma parte de una inversión. Como si me dijeran, bueno, si pagás un seguro por el auto, es un gasto. Y no, obviamente, ojalá que no lo uses nunca, pero si lo necesitas, ahí lo tenés y te va a salir mucho menos que si no lo tenés. De modo tal que claramente tiene que ver con eso. Pero gracias, gracias. Es verdad que a veces las empresas son remisas para este tipo de costos. Exactamente. Y Denis sí, nos confirma que era eso a lo que apuntaba. Sí, así que perfecto, aclarado todo. Bueno, y Ricardo, ya que mencionás y que se suma al comentario de Mariela, ¿no? A veces los de extra costos o realmente una inversión. Bueno, a mí me gusta el tenis, no sé si han escuchado que este año el único torneo que tenía un seguro de pandemia durante muchísimos años fue Wimbledon. O sea que por muchos años mucha gente lo habrá considerado un extra costo y este año tuvieron cubierto todos justamente lo que han perdido de ganar, ese lucro cesante, perdón si no es técnicamente correcto en este caso, pero en definitiva estuvieron cubiertos gracias a ese seguro por pandemia que estuvieron pagando todos estos años y que a priori me imagino que muchísima gente consideró en ese momento como un extra costo, ¿no? Así que qué importante lo que decís de cómo cambiar el chip y entender que es una inversión en definitiva y que te puede solucionar muchos problemas y en definitiva ahorrar plata a futuro, dado ya la controversia. Sí, correcto. En primer lugar, lo que vos decís muestra una vez más lo distinto que son los ingleses, ¿eh? No estoy diciendo que son buenos o que son malos, los distintos que son.
para este tipo de cosas. Pero tenemos, por lo menos yo voy a hablar de Argentina, pido disculpas de no tomar por ahí otros países. Tenemos, pero me animo a decir que esto es muy, muy latino. No tenemos una cultura de entender las previsiones de un contrato, ¿no? Asumimos demasiado la confianza y está muy bien la confianza, pero bueno, no sé, yo será que veo tantas consecuencias respecto a la falta de contrato cuidado una cosa, el hecho de que haya un contrato no significa que estamos cubiertos de todos los males, pero creo que nos deja mejor posicionados. Sí, minimiza los riesgos. Nada garantiza el éxito, pero minimiza los riesgos, como una investigación de mercado antes de una potencial internacionalización. Me parece que pasa por ahí también, ¿no? Hay una consulta de Agustina. Ella dice, tenía una consulta de lo que usted ha mencionado con anterioridad. Por esta situación de pandemia y los contratos ya previamente pactados, ¿hubo un aumento de los problemas para los importadores por el SIMI? Y si esto de la virtualidad ha complicado el tema de los reclamos. Hasta lo que yo sé y lo que puedo decir, más allá de los problemas que puede o que evidenció, digamos, la pandemia, los problemas de la CIMI no es por la pandemia. El problema de la CIMI tiene que ver con un problema que tiene el gobierno de contar con las divisas para poder favorecer o para poder permitir varias importaciones. Con lo cual, yo te diría que el problema de la CIMI no lo veo como una cuestión de pandemia. Sí en su momento se dio prioridad a mercadería que tenía que ver precisamente como esencial para la pandemia. Pero a poco que fue, digamos, desarrollándose y, entre comillas, trabajando sobre la nueva normalidad, no es un problema de incumplimiento la CIMI, ¿eh? No es un problema de incumplimiento contractual. Por lo menos no lo veo yo. Sí puede evidenciarse como incumplimiento en el pago en el exterior, pero, en fin, yo les diría que a esta altura ya ni siquiera es un tema de hecho imprevisto, ¿no? Porque el gobierno hace rato viene con el tipo, con la negociación o la obligación de negociar divisas y exigencias variadas, ¿no? Así que no es nuevo eso. No sé si contesté la Concuerdo. pregunta, pero Sí, Agustina te agradece. Y complemento la respuesta de Ricardo, Agustina y todos en general los invito en nuestras redes, a ver en nuestras redes el video de la charla sobre SIMI que precisamente dio hace unas semanas el doctor Alais, que es socio de Ricardo. ¿Sí? La charla fue específicamente sobre SIMI, así que si la buscan en las redes la pueden encontrar y precisamente Agustina en esa charla, bueno, se habló de la situación actual y de las demoras y de los reclamos y de las cautelares y demás, como para, digamos, clarificar bien esa cuestión puntual. ¿Alguna otra duda? A ver, voy a mirar en Facebook. Me parece que no. Aguardamos unos segunditos por si hay algún comentario más. Acá tenemos Mariela complementó, Mariela nos había, era la participante que hablaba de los extracostos, ¿no? Dice, respecto a lo de las CIMIS, es lo que pasa a veces, aún con un contrato. Cuando las reglas de juego nacionales cambian, es dificilísimo mantener las relaciones comerciales. ¿Cómo hacer entonces, no? es un muy buen comentario y buena pregunta. Eh, si, el problema es ahuyentar al cliente, ¿no? Pero yo dejaría muy en claro en un contrato que existen impedimentos legales mediante los cuales se puede
dificultar el pago del producto, si es que estoy pagando, ¿no es cierto?, una importación. Por lo cual se puede dejar expresamente establecido que las partes conocen las dificultades en el país de la República Argentina por estas cuestiones y por lo tanto se tendrán en cuenta las debidas prórrogas al pago o lo que sea. Obviamente, ustedes me dirán, bueno, ¿y la otra parte va a aceptar esto? Y bueno, forma parte de la buena fe de decir, mira, yo te voy a pagar, por supuesto hay voluntad, qué sé yo, pero tengo estas dificultades y bueno, se verá cómo se negocia y con la posibilidad que se negocie, ¿no es cierto? Si la otra parte exige, ¿no es cierto?, un pago inmediato, sin condicionamientos y sin aplazamientos, qué sé yo, a lo mejor nosotros deberíamos de ver de no poder hacer ese negocio, porque evidentemente podemos tener incumplimientos. Creo que en general, si la otra parte tiene buena fe y buena voluntad, puede entender, ¿no es cierto?, estas posibilidades que no las crea uno, ¿no? Es decir, a uno le gustaría vivir en un marco jurídico un poquito más que pueda tener Previsible. no tanto previsibles, eso iba a decir. Exacto, concuerdo completamente. A ver si hay alguna consulta más en Facebook. Me parece que no. ¿Alguna otra duda, comentario, complemento de comentario? Realmente, como te decía antes, Ricardo, te agradezco porque toda tu buena predisposición y no solo para la exposición, sino para las preguntas y respuestas, que muchas veces termina de generar riqueza, ¿no?, a la charla. Así que me parece que en este caso está sucediendo eso. Correcto. A ver, un segundito, que a veces tardo unos segundos, valga la redundancia, en actualizar. Me parece que no. Bueno, si no hay ninguna... Bueno, yo creo que la gente se quiere ir a comer. Puede ser. Y es un horario, bueno, 2 horas de pura charla, como decíamos recién, y de interesante y de sostener un interés y una cantidad de participantes bien estable. Ahí Agustina y Valentín te agradecen por la charla. Bueno, yo les agradezco a todos por participar y a Ricardo especialmente, como dije recién, por la buena predisposición. Y nos quedan pendientes esos temas que mencionaste que me parecen súper interesantes como para que realicemos nuevas charlas. Así que es cuestión nada más de fijar día y hora y las realizamos, ¿sí? Te agradezco mucho, insisto, por esa proactividad. Con mucho gusto, Adriana. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Por todo. Muchísimas gracias, Ricardo, de nuevo. A todos por participar y los saludo. Y bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias. Mayra, Buenas noches. Mayra dice, me encantaría que haya más charlas y las vamos a organizar. Estén atentos a las redes porque usualmente cada 2 semanas aproximadamente tenemos alguna nueva charla. Así que, y vamos a generar más. Y en este caso, bueno, con Ricardo también, con esos temas que tenemos ahí dando vueltas. Así que estén atentos. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.